Buenas noches con cada uno de ustedes. En vista que estamos en nuestra semana temática sobre los pueblos indígenas, contamos hoy con la presencia del profesor Never Tuesta Cerrón, quien es miembro del pueblo indígena Wajún y quien cuenta con una larga trayectoria en asuntos de educación intercultural bilingüe. Además, él es uno de los fundadores y actual coordinador del programa Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana, denominado Formaviap. Es así que el día de hoy vamos a tratar un tema en torno a las lenguas indígenas y es por ello que, profesor, me dirijo a usted. Pese a que la Amazonía ocupa más del 60% del territorio del Perú y que el 30% de la población peruana se identificó como indígena en el último censo, aún no se ha visto una clara política y visión intercultural respecto a los pueblos indígenas. Entonces, siguiendo esta línea, en el caso del respeto, valorización y difusión de las lenguas de los pueblos indígenas, desde su perspectiva, ¿cómo cree usted que ello afecta a todos estos pueblos indígenas? Desde un inicio, cuando la educación formal entra a los pueblos indígenas, está concebida para civilizar a los pueblos indígenas, castellanizar, involucrarles a la sociedad nacional, para que sean considerados como desarrollados. Esta concepción no ha cambiado mucho a la fecha. Entonces, ¿cómo afecta? O sea, ¿cómo afecta? Primeramente, que al no trabajar con los niños desde la lengua y la cultura, se va perdiendo esta identidad que era muy fuerte de pertenecer a un pueblo indígena. Ese es uno de los grandes efectos que yo veo. Lo otro es de que al no tener esta identidad bien fortalecida, los jóvenes ya no pueden desenvolverse en su medio y peor en el medio de la cultura occidental. Entonces, el efecto es que estamos formando jóvenes inútiles tanto para su pueblo como para el mundo occidental, o la sociedad mestiza, como llamamos también. Lo otro, el otro efecto que yo podría decir que es bien fuerte, hemos ido asumiendo actitudes que nos ofrece el mundo globalizado o la sociedad de consumo. Entonces estamos entrando dentro de estas actitudes y en la actualidad podemos ver muchos problemas en las comunidades, problemas de narcotráfico, problemas de alcoholismo, problemas de enfermedades en las comunidades totalmente desconocidas, entonces esto está afectando a la vida de la comunidad y nos estamos volviendo dependientes de lo que ofrece el gobierno. A tal punto de que en algunas zonas, te voy a decir por la experiencia que tengo, escuchar decir a un padre de familia que, digamos, a una comunidad no tenía nada que invitarlos porque la costumbre generalmente en los pueblos es cuando uno llega a una comunidad, a una familia, lo primero que te invitan es algo de masato. Y decía que no tenía nada porque Calibarma todavía no había llegado. Entonces, ¿cómo se está afectando todo esto cuando no se tiene en cuenta lo que es la cultura y la forma de vivir en los pueblos? La otra consecuencia o efecto que podría decir es que los padres de familia, al dejar la educación en manos de la escuela, ya no se han preocupado de transmitir todos los conocimientos, los saberes, las prácticas que se tiene en un pueblo indígena, pensando de que la escuela le iba a dar todo esto, pensando en este mundo, en este sueño, en esta utopía de que vamos a ser desarrollados. Esos serían los efectos que yo puedo decir, o sea, a causa de no trabajar desde la visión, desde la concepción de los pueblos indígenas y sin tener en cuenta la lengua y la cultura de los pueblos indígenas u originarios. Eso sería, en resumen, mi respuesta. Gracias, profesor. Y a lo largo de todo este tiempo, usted también, así como han habido este tipo de consecuencias, ¿ha visibilizado que se hayan dado avances en torno a este tema? Nuestro país
en términos normativos, quizás si hay una evaluación, puede ser el primer país que tiene, o sea, normas muy detalladas para todo. En este sentido, se empezó con la ley de comunidades nativas, ya, a los principios, cuando ya por lo menos se hacía mención a los pueblos indígenas. Después hemos tenido la ley de consulta previa. Luego hemos tenido ya en educación, ya si hablamos concretamente de la lengua y cultura, hemos tenido la política sectorial de educación intercultural bilingüe, también con sus resoluciones para la ley, los reglamentos. Hemos tenido el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, el modelo educativo de educación intercultural bilingüe. Tenemos también del Ministerio de Cultura la ley de lenguas. O sea, si uno, nadie me olvidaba, me llamó la atención también hace el año 2012, el Congreso saca un decreto aprobando la educación bilingüe en los pueblos indígenas. O sea, si uno lee esos documentos maravillosos, o sea, al leer eso dice, o sea, vamos a tener a los pueblos indígenas un cambio, va a haber un cambio, o sea, va a haber, ya empezamos, o sea, hay una preocupación de los gobiernos. Pero todas estas normas, como en todo, es, como dicen generalmente, saluda a la bandera. La ley está acá y los funcionarios actúan de acuerdo a sus intereses particulares, a lo que ellos creen que es conveniente. O sea, hasta ahora hay en la cabeza de los funcionarios que hay que castellanizar, hay que civilizar a los pueblos indígenas. Eso no te dicen directamente, pero la actitud que tienen, en las políticas que tienen hacia los pueblos indígenas, nosotros interpretamos de que eso no ha cambiado, se mantiene. ¿Para qué el indígena tiene que cambiar? O sea, tiene que mantenerse igual o tiene que hacer el esfuerzo en castellanizarse, en civilizarse para que pueda ser parte de la sociedad occidental. Esa concepción civilizatoria no ha cambiado mucho. O sea, hay reuniones, hay discursos, hay mesas de diálogo donde aparentemente sí te van a dar ya, o sea, por lo menos inicio a todas estas normas que están establecidas, pero hay reuniones y más reuniones, mesas de diálogos, decretos, pero no vemos en los pueblos indígenas concretamente cambios reales. Muchas gracias, profesor. Y bueno, justo lo que a partir de que nos menciona ahora de todo ese tema de las normas que no se han ido aplicando correctamente. Bueno, el Estado también afirma, ¿no?, que se han ido dando avances con relación a la situación, pues, de los pueblos indígenas con una política de educación intercultural bilingüe, o también la existencia de una dirección de lenguas indígenas, así como una política sectorial de salud intercultural, que, bueno, la primera parte es lo que usted ya nos acaba de mencionar, ¿no? Pero en el contexto actual de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, ¿considera usted que se ha visto reflejado el avance de este desarrollo normativo? Concretamente, en estos momentos que estamos viviendo en nuestro país a partir del mes de marzo por la presencia de esta pandemia, desde un principio los pueblos indígenas organizados han ido pidiendo al gobierno, diciéndoles de que los pueblos indígenas somos muy vulnerables a estas enfermedades que vienen de fuera y que se hicieran algunos protocolos para ir atendiendo a los pueblos indígenas para prevenir todo este mal. Pero no ha sido así, o sea, en la actualidad casi todos los pueblos indígenas, desde las comunidades más lejanas, tenemos comunicaciones de los familiares que se han contagiado todos. Entonces les preguntamos, pero si todos se han contagiado, ¿cómo van salvándose? Y nos han dicho que casi todos tienen la misma respuesta, que ante el abandono del gobierno, el abandono del Ministerio de Salud, todos han recurrido a sus plantas medicinales y han complementado con algunas medicinas de la farmacia que alguno de nuestros paisanos que ha estado en las ciudades se ha contagiado y ha usado alguna de estas medicinas y ellos han transmitido a sus familiares diciendo así me he tratado y esto más las plantas medicinales nos están ayudando. Pero la presencia del Estado, del Ministerio de Salud, me dice, bueno, tampoco no hay que negar, recién ahora en el mes de agosto estamos viendo que están llegando con algún tipo de apoyo a las comunidades. Entonces,
imagínate desde el mes de marzo hasta esta época, ya cuando todos se han contagiado, todos están, bueno, recién, esta es una muestra, una vez más, con claridad y que debemos analizar los pueblos indígenas, de que no existe una política clara y eficiente para los pueblos indígenas, así en estos casos de emergencia, porque ya veníamos desde más antes, o sea, también reclamando nuestros derechos, reclamando la titulación, reclamando que haya una educación que responda a nuestras necesidades y de los pueblos indígenas. O sea, hemos venido planteando la corrupción que hay en nuestros funcionarios en las regiones, los que están cerca a los pueblos indígenas. Hemos ido denunciando, pero nunca hemos sido atendidos. Entonces, esto es una muestra más, y yo te podría decir con sinceridad, que nosotros es una política que viene ya, quizás no de nuestro gobierno, que viene desde la cabeza de la BOA, donde ha dicho que se tiene que exterminar a los pueblos indígenas, y unos con más fuerza, otros con diferencia, pero vemos con claridad que está orientado a eso. El que hacía abiertamente, quizás dice, o sea, es el presidente de Brasil, o sea, los pueblos indígenas tienen que exterminarse porque es un estorbo para el desarrollo. Así con claridad. Pero como es medio, o sea, quizás avienta así, pero la política en general es eso para toda América Latina. Ya los diferentes gobiernos que puedo decir, te envuelven la píldora, te la adornan así, pero en el fondo ves que no hay, en la actualidad, en varios mensajes que ha habido nuestro presidente, en ningún momento se ha hablado de los pueblos indígenas. Entonces, esto te hace entender de que vienen momentos muy duros para los pueblos indígenas. Lo otro que quería decirte, siempre nos han dicho, pero ustedes, ¿qué cosa hacen? ¿Qué cosas están haciendo como pueblos indígenas? Están solamente pidiendo al gobierno. Te puedo decir que no. Desde la década del 70, al ver la invasión de sus tierras, los pueblos indígenas, se han organizado en asociaciones, en federaciones, para reclamar sus derechos en cuanto a la tierra. En cuanto a educación, los pueblos mismos indígenas organizados han creado un programa de educación intercultural bilingüe para formar a sus profesores para que trabajen en sus comunidades. Luego, en salud, han formado a técnicos en educación intercultural. Pero esto no con el apoyo del gobierno, con el apoyo de organizaciones de desarrollo no gubernamentales, extranjeras y generalmente europeas, que han apoyado este trabajo, con la idea de que el gobierno es responsable de la educación, de la salud de sus pueblos, y que el gobierno tiene que asumir al ver este esfuerzo de los pueblos indígenas. Pero en educación ya llevamos 31 años en este trabajo y no tenemos así el apoyo total del gobierno. Nos apoya con algunos profesores, sí, como hacen en las escuelas primarias, pero no con un apoyo que debía ser para sostener y formar a jóvenes como profesores en educación intercultural bilingüe. Nosotros todavía no mantenemos, pero la propuesta en salud, al no haber, esto ya quedó con una, 2 o 3 promociones, quedó. Entonces, de nuestra parte, hacemos el esfuerzo y demostramos al gobierno que sí estamos presentando propuestas alternativas claras y que con un trabajo serio pueden dar muchos resultados. Bueno, muchas gracias, profesor. Y es lamentable todo lo que nos acaba de comentar. Pero al encontrarnos ahora nosotros, a unos pocos días de haber pasado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿qué demandas o reflexiones finales usted podría presentar para poder mejorar toda esta situación actual que se está suscitando hasta el momento, ¿no? O sea, uno de los temas principales, fundamentales de nuestra reivindicación como pueblos indígenas es que nosotros, los indígenas, somos iguales al resto de peruanos del país y que deben tratarnos con igualdad a todos. Y dentro de esa igualdad tiene que existir algunas diferencias en el tratamiento, como es en el caso de la lengua, de la cultura. O sea, ahí no podemos decir que todos somos iguales, no tenemos una lengua, una cultura, una cosmovisión totalmente diferente, una relación con la naturaleza totalmente diferente. Entonces, ahí tendría que haber un tratamiento diferenciado. Y
Y por lo tanto nosotros, al ser iguales, o sea, ser parte de nuestro país, tenemos el derecho de seguir viviendo. O sea, eso es todo lo que reclamamos. Queremos seguir viviendo como pueblos indígenas, pero para vivir respeten nuestras formas de nuestra cosmovisión, nuestra lengua, nuestra cultura, respeten las decisiones que van a tomar cuando hay que hacer algunos proyectos de desarrollo en los pueblos indígenas. Ahora hay una ley de consulta, pero hay la ley, pero no, en la práctica no se cumple como establece el convenio 169. Entonces, eso es lo que decimos. Entonces, y para esto tiene que mejorarse seriamente la educación de los pueblos indígenas. Como te repito, que tenga en cuenta la lengua y la cultura como base para seguir fortaleciendo nuestra identidad como pueblos indígenas, que la salud intercultural, que la justicia también sea intercultural, que nuestros jóvenes que se formen dentro de esta concepción, desde inicial, primaria, secundaria y superior. Si no, hay mucho esfuerzo que estamos haciendo nosotros en el nivel primario, pero no estamos trabajando mucho en inicial y en secundaria. Entonces, hacemos un esfuerzo en primaria, pero al ir a la secundaria, ahí hay una concepción, un tratamiento de la educación totalmente tradicional, que no responde ni a la realidad de los pueblos indígenas, ni a la realidad del país. Programas totalmente ajenos que responden a otras realidades europeas, pero no a nuestra realidad. No solamente me refiero a los pueblos indígenas, a la realidad misma de nuestro país. Nuestro país está conformado por regiones totalmente diferentes, la Amazonía, la parte andina y la costa. O sea que deben tener tratamientos totalmente diferentes. No somos un país totalmente igual, o sea, con la misma geografía, la misma lengua, la misma cultura. O sea, pero ¿hasta cuándo nuestros funcionarios, nuestros ejecutores de las políticas van a llegar a entender esto? O sea, yo ya tengo en este trabajo más de 40 años y casi siempre estoy repitiendo la misma cosa, porque no veo muchos cambios. Hay algunos pequeños cambios, por decirte, hubo hacia el 2016 el reconocimiento y el registro de las instituciones educativas como escuelas de educación intercultural bilingüe. Un avance. También hubo el intento de que los profesores sean atendidos por profesores formados en educación intercultural bilingüe, pero no tenemos profesores formados en educación intercultural bilingüe. Entonces, siempre se está enviando a profesores que son mestizos a las comunidades, pero el gran problema no es el ser mestizo, el gran problema es de que no hay una calificación seria para que estos profesores trabajen en las comunidades, tengan el entendimiento de que van a trabajar en un contexto de una lengua y una cultura diferente, y tienen que hacer el esfuerzo de hacer su planificación. O sea, se puede hacer, pero tienes que tener esa convicción. Pero si el docente que va a los pueblos indígenas va porque ha pagado una coima, va porque ha adelantado su sueldo por 3 meses, entonces, ¿con qué ganas va a llegar a trabajar a nuestras comunidades? Por eso vemos de que los profesores llegan generalmente en el mes de junio y están volviendo en noviembre ya a las ciudades de donde provienen. Entonces, ¿qué tipo de educación de calidad vamos a recibir los pueblos indígenas? Esto es la realidad y tenemos que cambiar. Eso es lo que exigimos los pueblos indígenas, y que también se respeten y se den importancia a nuestros sabios y sabias de los diferentes pueblos indígenas, porque con esta pandemia estamos perdiendo a muchos de nuestros sabios de los pueblos indígenas. Eso sería, en resumen, lo que son las preocupaciones, y es tanto de los que estamos en algún cargo como representantes de los pueblos indígenas, igual expresan las organizaciones, quizás en otros términos, en la misma comunidad, cuando uno conversa con ellos, convive con ellos, salen las cosas profundas, que es lo que ellos quisieran. Un padre de familia te dice: yo quisiera que mi hijo sea orgulloso de lo que yo soy, orgulloso de ser indígena, orgulloso de ser miembro de un pueblo, que no tenga vergüenza de lo que yo soy, y conozca lo que conocen el mundo occidental. Entonces ahí, interpretando, o sea, te está hablando de que es una educación intercultural, bilingüe, una formación intercultural. O en aquellos que le ven desde el punto de vista que les interesa, dicen: los padres de familia quieren que modernizarse, no quieren su cultura. Pero si uno habla detenidamente con un padre de familia, con una madre de familia, va a saber cuáles son sus aspiraciones, cómo ve el futuro de sus pueblos indígenas. Porque ahora, como estamos
Te decía al principio que este encuentro, esta relación, está haciendo perder nuestra identidad. Estamos teniendo actitudes inclusive de corrupción en nuestros pueblos. Hay también que no existía, o sea, robos, enfermedades. Entonces todos los males están llegando a nosotros. Entonces, creo que como pueblos tenemos mucha tarea muy seria que tenemos que definir si es que queremos seguir existiendo como pueblos y también aliarnos con personas e instituciones que ya conocemos que hay personas, hay instituciones que también cada vez están más convencidos de que hay que ver en forma diferente una propuesta de desarrollo para los pueblos indígenas. Entonces, eso es nuestras aspiraciones y para terminar, quisiera decir, respeten nuestra vida y por lo tanto respeten el medio donde nosotros vivimos. Bueno, profesor, la verdad estamos sumamente agradecidas por esas palabras que acaba de brindar y esperemos que cada uno de sus pedidos de verdad sean cumplidos por el respeto sobre todo de los derechos que ustedes poseen, como, tanto como peruanos y también como pobladores indígenas. Es así, profesor, que a nombre de la Asociación Foro Académico y del Portal Jurídico Partenón, estamos muy agradecidos de haber contado con su participación y las palabras sumamente relevantes el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, señorita.